tumores odontogénicos hay algunos que son más frecuentes, ¿no? Llame decir, por ejemplo, los ameloblastomas, el tumor odontogénico keratoquístico, los odontomas, son algunos de los tantos tumores que podemos ver con cierta prevalencia, ¿no? Dentro de nuestro medio, ¿no? Y básicamente muchos de los casos que podemos ver en el transcurso de la presentación van a involucrar algunos de estos tumores, pero manejados, reitero, con una filosofía un poco más conservadora sin necesidad de ser radicales, ¿no? Okay. De repente podemos ver algunos casos, algunos... Por ejemplo, en esta vista es un claro ejemplo de cómo eh, los tumores en los maxilares pueden comprometer una extensión importante de la estructura ósea y producir inclusive desplazamiento de las piezas dentarias. El tratamiento conservador quirúrgico, por ejemplo, involucra remover quirúrgicamente todas estas lesiones y tratar de conservar dientes. Si vemos la fotografía inferior, vamos a ver que es la radiografía del control en el posoperatorio, donde vemos que se han conservado las piezas dentarias, se les ha hecho tratamiento conservador. O sea, la idea no es tampoco quitar las piezas dentarias de una manera indiscriminada, sino tratar de mantener la estructura. Eso es el tratamiento convencional, Ese es el entonces. tratamiento convencional, ¿no? En el que quirúrgicamente tratamos de conservar lo que más se puede. Correcto. Tratamientos más radicales, como en este caso, por ejemplo, en un ameloblastoma, involucra no solamente también pensar en una resección completa del tumor para asegurarnos de que la enfermedad haya sido completamente eliminada, sino también métodos de reconstrucción que tienen que ser elaborados inmediatamente. O sea, reitero, cada patología tiene su propia forma de manejo y hay que respetarla, ¿no? En este caso es un ameloblastoma sólido. El ameloblastoma sólido es un tumor benigno, localmente agresivo, que si no lo manejamos de la manera adecuada, pues tiene una posibilidad de recurrencia en algunos casos, ¿no? Cuando no queremos, digamos, utilizar técnicas agresivas. Simplemente para recordar es que cuando uno hace una excisión de un tumor, como estamos viendo ahí, recordemos que la gran capacidad que tienen nuestros tejidos de recuperar el tejido perdido después de una excisión, ¿no? Ahí estamos viendo, es un tumor benigno definitivamente, estamos haciendo la excisión completa, estamos tratando de buscar una cicatrización por segunda intención y lo que estamos viendo exactamente en unas 2 o 3 semanas es que el tumor prácticamente ha sido, bueno, obviamente ha sido eliminado, pero lo que estamos aquí valorando es esa capacidad que tienen los tejidos de recuperarse solamente por los mecanismos de cicatrización. Esto tiene que ver más también con la edad, ¿no? Claro que sí, Más recordar siempre joven. que un tejido cuanto más joven es, o el paciente más joven, definitivamente la cicatrización es mayor. Todos estos mecanismos que estamos viendo acá en esta diapositiva que resume muy bien las interacciones, todo es el obrero que está diariamente involucrado en todos estos mecanismos son las células. Y las células se comunican unas a otras por mediadores químicos, como vemos ahí algunas resumidas. La interacción de todos estos componentes celulares hacen que los tejidos cicatricen y se reparen. Si este mismo principio aplicamos a los tumores también, si nosotros controlamos el patrón de crecimiento, controlamos la población celular mediante algunas opciones terapéuticas, entonces el organismo también está obligado a reparar, a recuperar ese tejido óseo perdido. Y qué mejor manera si es que no perdemos hueso y no perdemos Claro, ahí dientes entra la también, ¿no? filosofía del tratamiento conservador que tú me Claro. estabas hablando, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes es una lesión benigna, es un quiste óseo traumático, pero quiero que vean, o sea, claro que hay que trabajar en el diagnóstico diferencial también. Es una paciente, me acuerdo que vino con un año de tratamiento de ortodoncia, aparentemente no se habían percatado del problema, sin embargo es una lesión benigna. El simple hecho de hacer una biopsia, como ustedes están viendo ahí, y permitir que el coágulo ocupe ese espacio vacío que está dentro de la mandíbula, pues hace que luego en el postoperatorio sobrevenga un proceso de reparación espontánea y automática por el coágulo que se ha formado dentro de la mandíbula. Tanto así que el control al año, como verás, hace pues que prácticamente la lesión se haya reparado completamente, y lo bueno es que no se ha tocado absolutamente ningún diente, ¿no? Exacto, ¿no? Porque aparentemente No uno hay, podría ver que hay compromiso ya. claro, si nosotros planteáramos un diagnóstico presuntivo equivocado, Ajá. erróneo, eso es muy importante,
para diagnosticar este tipo de enfermedades un estudio profundo, utilizando todos los medios de diagnóstico y hacer un examen clínico minucioso es muy importante, porque si nos hubiéramos equivocado aquí, tal vez hubiéramos pensado en otras lesiones localmente agresivas, tal vez hubieran propuesto tratamientos de endodoncia de esos dientes, cosa que no fue necesario, ¿no? Realmente la idea es, si un trabajo está bien elaborado, bien planteado y el diagnóstico bien establecido, cuanto menos daño hagamos a nuestros pacientes, mejores resultados vamos a tener. Ese es el objetivo de este tipo de tratamiento, ¿no? Algunas neoplasias, como el tumor ontogénico queratoquístico, que tiene hoy en día, es considerado como una neoplasia. Anteriormente esta lesión era considerada como una lesión quística, pero luego, con todos los estudios moleculares que hoy en día existen, eso es importante mencionar, hoy en día se sabe más de las neoplasias gracias a los estudios moleculares. El estudio molecular, que involucra conocer cómo funciona cada componente de la lesión tumoral y cómo reacciona con el tejido circundante. De esa forma se identifica por qué algunas neoplasias son más agresivas que otras, por qué tienen un patrón de crecimiento y de infiltración más agresivo que otras, y por qué inclusive el mismo tumor, pero en diferentes personas, tiene una respuesta completamente diferente a algunos tratamientos aplicados idénticamente. La respuesta es que cada tumor tiene su propio comportamiento en cada individuo. Por ejemplo, ese tumor no se sabía que era maligno. No es maligno, no es una neoplasia maligna, sino que es una lesión, es un tumor localmente agresivo. Es benigno, pero localmente agresivo. Cuando digo claro, el tumor ontogénico queratoquístico es el nombre moderno del queratoquiste. Lo que pasa es que el queratoquiste tiene pues tradicionalmente dos variedades según la estructura histológica, una forma paraqueratinizada y la otra ortoqueratinizada, de las cuales la forma paraqueratinizada es la que comparativamente con la otra forma es un poco más agresiva. No significa que el paciente tiene cáncer, ojo por si acaso, claro, sino que cuando uno no hace el tratamiento o la excisión quirúrgica adecuadamente, hay una gran posibilidad de que la lesión vuelva a aparecer o reaparezca. Entonces, frente a esas condiciones, muchos investigadores en el mundo se plantearon, ¿por qué si es una lesión que tiene morfológicamente parece un quiste, si las comparamos con otras lesiones quísticas, por qué este específicamente tiende a recurrir nuevamente? ¿Por qué vuelve a aparecer? ¿No? Y la respuesta la he encontrado justamente en el transcurso de estos años, de que biológicamente el epitelio, existe una interacción entre el epitelio que forma parte de la pared con las células que se encuentran alrededor, que lo que hacen es mediante marcadores o mediadores bioquímicos activan pues la función osteoclástica, fibroblástica, y eso hace que el epitelio por un lado prolifere, por otro lado también haya un mayor incremento en la resolución ósea. Eso tiene que ver mucho con su origen epitelial. Claro, es un tumor odontogénico epitelial, correcto, eso se plantea. Entonces, el tratamiento tradicional, por ejemplo, aquí que era quitar el tumor quirúrgicamente, hemos visto casos inclusive de resecciones, ¿no? Exacto, porque hay varios tratamientos que he estado viendo también. Resecciones en el sentido de que quitan el tumor con un fragmento de maxilar, que en ese caso la verdad que es demasiado radical desde nuestro punto, muy a pesar de que con solamente hacer curetajes la tasa de recidiva oscila más o menos entre un 1 o 25%, o sea, sigue siendo un poco alta. Sin embargo, cuando a este esquema de tratamiento, justamente aquí no sé si podemos ver en la pantalla, ¿por qué esta lesión tiene un comportamiento localmente agresivo? Porque si vemos aquí, ahí vemos la estructura epitelial, y es muy frecuente encontrar lo que se denominan quistes satélites, que son estas pequeñas formaciones que ustedes ven, que son, si podríamos llamarlo de alguna forma, quistes hijos, que están involucrados dentro del tejido conectivo alrededor de la lesión principal. Entonces, cuando uno no hace una excisión quirúrgica conservadora, o sea, me refiero a enucleación simplemente en forma adecuada, existe el riesgo de haber dejado esos residuos de quistes pequeños en la estructura ósea, y por lo tanto a partir de esto pues en poco tiempo el paciente va a volver a tener otra vez la lesión. Entonces, por ese sentido la tasa de agresividad es un poco importante. Entonces, algunos profesionales en el mundo, cuando ven este tipo de lesiones, pues prácticamente aplican criterios radicales y dicen, como esta lesión es agresiva localmente, entonces
tenemos que hacer tratamientos agresivos y eso involucra resecciones con cirugía reconstructiva simultánea, ¿no? Puede ser injertos o cirugía microvascular, que en algunas en las zonas... Para quitar toda posibilidad de que estas lesiones pequeñas puedan... Lógicamente, así es. Como vemos aquí, este es un tratamiento conservador en el sentido de solamente se ha hecho la enucleación de la lesión, se ha conservado las piezas dentarias como tú ves ahí y tenemos el control al año más o menos como vemos en la diapositiva inferior y vemos pues que está habiendo una regeneración progresiva, ¿no? Qué importante que estas lesiones tienen que ser controladas cada cierto tiempo para verificar que no vuelvan a crecer. Si queremos ver un ejemplo más claro de cómo es el tratamiento quirúrgico, aquí tenemos una lesión en la mandíbula que está comprometiendo prácticamente una porción importante del cuerpo y el ángulo. Aquí hemos hecho un abordaje quirúrgico. En algunos casos sí es necesario sacrificar algunas piezas dentarias dependiendo de la relación con la lesión. Y en la fotografía inferior, ¿qué es lo que estamos viendo pues el resultado del control al año, donde vemos que la estructura ósea se ha regenerado completamente, ¿no? Este es un tratamiento con anestesia general, involucra un cierto presupuesto también en el paciente, eso es muy importante. El cirujano muchas veces por facilidad puede ofrecer un tratamiento adecuado, pero hay tratamientos que pueden ser muy positivos a bajos costos, ¿no? Eso es también importante. El cirujano siempre piensa no piensa mucho en eso a veces, ¿no? En la economía del paciente. ¿Por qué no pensar en un tratamiento efectivo, barato, pero con buenos resultados también, ¿no? Claro, porque muchos de estos pacientes no son, digamos, holgados económicamente, ¿no? Son empleados, obreros, ¿no? Que están asegurados, entonces, digamos, no disponen de la economía como poder hacer un tratamiento en forma particular. Sí, pues. Cuando son lesiones tan grandes como las que estamos viendo, sí, definitivamente hay que ser un poco radical, como estamos viendo en este caso, ¿no? Es un tumor ontogénico keratoquístico muy grande en el maxilar superior que involucra, pues, digamos, un tratamiento importante, tratar de limpiar absolutamente todo, ¿no? Es lo que comúnmente se hace. Ya adentrándonos un poco más a la parte conservadora, entonces ahí ya viene la parte específica de marsupialización, claro, por ejemplo. Justamente el fundamento biológico, estos esquemas de tratamiento, ¿no? Y también vamos a ver las ventajas y desventajas de estos tratamientos después de la pausa comercial con el doctor Hiroshi Concha. Ya volvemos aquí en Debate Odontológico. Despierta con el panorama de las noticias del Perú y el mundo. En TVCO Noticias en alta definición con Lucía Pareja y José Guillén. La cobertura más completa para comenzar tu día bien informado. De lunes a viernes a partir del mediodía. Porque en TVCO Noticias, la noticia está aquí. TVCO, el canal. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Hiroshi Concha hablando sobre filosofía del tratamiento conservador de tumores en los maxilares. Y justamente vamos a leer el fundamento biológico de estos esquemas de tratamiento, doctor. Sí, mire, el objetivo, como habíamos mencionado, era conservar la mayor cantidad de estructuras anatómicas sin perjudicar al paciente. En ese sentido, por ejemplo, una de las tantas técnicas que podríamos utilizar conservadoras es la técnica de marsupialización, que tiene una tremenda ventaja, sobre todo en lesiones grandes, en lesiones que son benignas, en lesiones que tienen un componente quístico, porque esta técnica está específicamente indicada en lesiones que tengan una morfología quística. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos utilizarlo en quistes dentígeros gigantes, donde sabemos que los quistes, cuando alcanzan grandes tamaños, pueden producir deformaciones, pueden adelgazar tanto al hueso que cuando uno haga una simple enucleación el hueso se fracture con muchísima facilidad. En cambio, si previamente al tratamiento quirúrgico de enucleación hacemos tratamiento de marsupialización, lo que estamos logrando es permitir que ese hueso que está adelgazado, llame decir en las paredes o al circundantes a la lesión, comienza a tener un incremento de la actividad osteoblástica. El incremento de la actividad osteoblástica va a permitir que el hueso recupere su grosor y exista una especie de fortalecimiento de las paredes óseas circundantes, de tal manera que si nosotros quisiéramos hacer una terapia quirúrgica secundaria un poco más importante, ya trabajemos en un hueso más sólido, más duro y con menos posibilidad de fractura.
Consiste, pues, como vemos ahí en la diapositiva, en hacer una apertura. Ahí tenemos una gráfica en donde vemos en el diagrama, se labra una ventana que comunique, en este caso, la cavidad bucal con el área patológica. Y de esa manera lo que estamos logrando no solamente es alterar digamos, el contenido de la patología, sino lo que estamos haciendo es permitir que el hueso comience a formarse progresivamente en el transcurso de los siguientes meses, a partir de haber hecho esta técnica, de tal manera que esto pues nos permite realmente muchas veces, a veces hay una regresión completa de la lesión, de tal manera que vemos al paciente periódicamente 8, 9, 10 meses. Este sí es un problema, de repente el tratamiento es prolongado. Sin embargo, los beneficios pues son obvios, ¿no? Llega un momento en que la lesión se ha reducido tanto, de un tamaño tan importante, que con anestesia local aplicamos otra técnica mucho más conservadora y simplemente nos limitamos a quitar el residuo que pudo haber quedado después de la marsupialización. Pues se produce un cambio en la pared quística, ¿no? Claro. Ahora, te decía que esta lesión, por ejemplo, no solo se utiliza en dentígeros, también podemos utilizar en el tumor ontogénico queratoquístico. Pero ahí sería, digamos, diagnosticado a tiempo, en todo caso. Claro que sí. Obviamente el diagnóstico siempre tiene que ser apropiado, hay que hacer todo el proceso necesario, pero en relación a la pregunta que me acabas de hacer, ¿cambia el comportamiento de la lesión? Sí cambia el comportamiento de la lesión, y eso biológicamente se ha demostrado. En el tumor ontogénico queratoquístico, cuando se trata con marsupialización, por una modificación en el comportamiento celular a nivel del epitelio tumoral y también de la cápsula, estas lesiones se vuelven menos agresivas. Inclusive el epitelio cambia de estructura, ya no es un epitelio clásico del queratoquiste, sino es un epitelio más grueso y una metaplasia epitelial, de tal manera que cuando se hacen los análisis comparativos entre una lesión no tratada de esta forma y otra tratada, pues se ha visto que bioquímicamente hay una variación del comportamiento, y esto hace que la lesión sea menos agresiva y por lo tanto las posibilidades de recurrencia sean menores. Si comparamos la recurrencia con un tratamiento convencional, reitero, nucleación, estamos hablando, había mencionado, el 25 a 30%. Con esto se reduce llegamos hasta 15% y un poco menos en algunas realidades. Entonces, tiene sus ventajas. El inconveniente es el tiempo que tenemos que seguir, la incomodidad, la paciencia que debe tener, hay que educar al paciente. Ese es un problema que se soluciona fácilmente informando, educando al paciente y preocupándonos por el paciente, porque esa es la forma adecuada, ¿no? Un seguimiento estricto del paciente, y a veces hasta lo tenemos que llamar para que venga a sus controles, porque si no viene a los controles y el tapón, etcétera, se elimina, etcétera, podemos perder al paciente y podemos tener algunas otras complicaciones, ¿no? Como más o menos se mencionó. En esta fotografía vemos claramente, ¿no? Es un tumor ontogénico queratoquístico que se ha marsupializado. Y la pregunta que siempre nos hacen cuando presentamos estas técnicas es que aquí, por ejemplo, no podemos dejar la cavidad expuesta al medio bucal, sino podemos confeccionar un tutor de acrílico, como estamos viendo que va a servir de una especie de tapón mecánico que va a evitar que se introduzcan los alimentos y la incomodidad. Porque si dejáramos abierto, imagínate, ¿no? Cómo sería esta situación. Entonces el paciente aprende a lavarse, aprende a cuidar su aparatito, etcétera, ¿no? Esto lo utiliza ¿hasta cuándo? Hasta que la lesión se reduzca, de tal manera que cuando ya tiene un tamaño pequeño, entramos con una segunda cirugía y prácticamente el tumor pues es extirpado completamente, todo con anestesia local, nada de anestesia general, no es necesario. Entonces el costo es mínimo. Además, digamos, ¿cuántos meses dura un tratamiento promedio de esto? Depende mucho del, ¿cómo se llama?, del tamaño de la lesión. Cuanto más grande, más podemos tener lesiones de 8 meses, 9 meses. En la literatura está reportado de 1 año, 2 años. Algunas lesiones demoran mucho tiempo, pero eso está directamente relacionado al tamaño de la lesión. Claro, también el tutor hay que irlo cambiando porque se va reduciendo la lesión, ¿no? Así es, el tutor hay que ir desgastándolo, ¿no? Hay que desgastar. La técnica es sencilla, no sé si podemos ver aquí. Claro que sí. La técnica involucra, como les he dicho, es una técnica con anestesia local. En este caso el paciente está despierto, hemos puesto anestesia regional, no necesitamos anestesia general. Aplicamos un bisturí,
hacemos la apertura, como ustedes ven ahí, la cavidad, exponemos, evacuamos y hacemos una limpieza y simplemente completamos con una sutura simple, sencilla alrededor que nos va a permitir comunicar la mucosa con las paredes de la lesión. De esta manera estamos manteniendo esa comunicación, que es el principio fundamental. Esto no lo dejamos vacío, le debemos colocar un apósito con un antibiótico local, y esto a su vez a las 2 o 3 semanas es cambiado por el tutor de acrílico, el cual cada cierto tiempo tiene que ser modificado dentro de lo que significa el manejo de estas lesiones, ¿no? Okay. Ahí estamos viendo, miren aquí por ejemplo, esta es una fotografía de una lesión que ya tiene un regular cantidad de tiempo con la marsupialización. Exactamente después de unos meses vemos que el orificio se reduce prácticamente en forma completa. Si vemos las fotografías, ustedes van a ver cómo el paciente tiene una lesión que compromete el cuerpo, el ángulo, inclusive hasta la apófisis coronoides y hasta el cóndilo. Y luego vemos en la otra vista que la lesión se ha reducido notoriamente y hay una formación de hueso nuevo, hasta que en una cirugía complementaria quitamos la segunda molar que está involucrando esta lesión, y el control postoperatorio pues nos permite ver una recuperación completa de toda la estructura ósea, ¿no? Y esa es justamente la ventaja de que nuestro paciente anatómicamente y funcionalmente está restablecido. No tiene cicatrices antiestéticas que a veces algunas técnicas nos hacen aplicar. Es un tratamiento, reitero, económico, y las ventajas de conservar lo propio en el paciente, que es lo mejor que se puede ofrecer en nuestro paciente, ¿no? En otros tratamientos conservadores ya le hubiesen hecho resección, ¿no? Esa presión en la mandíbula. Miren este caso, por ejemplo, si vemos en la pantalla, es una lesión muy grande en la mandíbula. Estamos hablando de prácticamente de un lado a otro lado, como en forma de broma diría de oreja a oreja, pero es una lesión muy grande. Hacemos marsupialización, miren lo que tenemos en un control más o menos al año y medio, a los 2 años. Hay una recuperación completa, los dientes están prácticamente hasta se han vuelto a reorientar, si te has dado cuenta, ¿no? De lo que estaban ligeramente inclinados, prácticamente se han verticalizado y han tratado de recuperar su estructura, y eso es lo que justamente vemos en pacientes pediátricos cuando aplicamos estas técnicas, y en dientes que están en proceso de erupción. Muchas veces los dientes que han sido desplazados hacia el borde basal o han sido desplazados hacia otras ubicaciones tienden a reorientar su erupción y generalmente vuelven a la arcada. Entonces, o sea, estamos hablando realmente de una posibilidad de que los pacientes, en el caso de los niños, no pierdan sus dientes y erupcionen normalmente. Si esto lo complementamos con el especialista en ortodoncia que puede asistir cuando hay complicaciones, pues realmente se logra recuperar piezas dentarias. Lo generan los niños, ¿no? En los niños sí, definitivamente la forma como aplicamos o cómo tenemos estas técnicas en los niños es formidable, ¿no? Veamos otro caso, no sé si podemos ver esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la técnica utilizada en otra lesión, que es el ameloblastoma quístico. Dentro de las variedades de ameloblastomas hay una forma que es menos agresiva. Por lo tanto, es muy asequible hacer esta técnica de marsupialización. Es la forma de ameloblastoma quístico. ¿Por qué se le llama quístico? Porque su morfología es la de un quiste. En una de sus paredes existen fragmentos de tumor, en este caso el ameloblastoma, que eso histológicamente se tiene que diagnosticar. Entonces, cuando esta lesión tiene esa variedad, la marsupialización es una opción formidable para reducir inicialmente el tumor, y luego sí es necesario hacer una cirugía ya mucho más conservadora, pero menos agresiva, ¿no? Como vemos acá, es una paciente joven, es una jovencita de 25 o 30 años que tenía un ameloblastoma bastante grande. Ya estamos con las fotografías de la marsupialización, aproximadamente 6 a 7 meses. Miren, comparen esta fotografía, es interesante. La radiografía inicial que nos muestra una lesión muy extensa, que involucra parte del cuerpo, todo el ángulo, toda la apófisis coronoides y prácticamente llega hasta el cóndilo. Sí, viene su tercera. Y sí, efectivamente, la pieza 3.8 que está con un desplazamiento hacia el borde basal. El control a los 6 meses después de la marsupialización nos permite ver, miren, una recuperación de la estructura ósea en coronoides, en cóndilo,
en borde posterior, en el borde basal, e inclusive la tercera molar, si te darás cuenta, tiene una tendencia hacia la erupción progresiva, que es algo que frecuentemente se ve en pacientes jóvenes y en niños sobre todo. ¿No? Ahí en la segunda, por ejemplo, ya ha involucrado la raíz distal, ¿no? Sí, pues, claro, en ese caso, si es que ya la reabsorción radicular es una respuesta que se puede encontrar en algunos tumores, ya involucra, sí, lamentablemente sacrificar, pero solamente cuando vemos que hay relación de la estructura dental y hay pérdida de estructura radicular, sí se podría tranquilamente en una segunda etapa del tratamiento hacer la resección o la enucleación de los residuos de tumor que quede, más la extracción de la pieza dentaria, que de hecho no tiene ya soporte por cuestiones de reabsorción radicular. Claro, digamos ahí se nos viene esta pregunta de en qué tumores, digamos, se puede aplicar esto, ¿no? Esos tratamientos conservadores y en cuáles no, digamos. Por más que de repente, por más que sean benignos, de repente se haya, digamos, diagnosticado de forma inicial ese tumor, hay unos que sí se puede y de repente hay unos que no. Sí, justamente en eso estaba, ¿no? Esta técnica de marsupialización está indicada en lesiones quísticas extensas, ¿no? En el tumor ontogénico keratoquístico para cambiar su patrón de comportamiento y en el ameloblastoma quístico. La ameloblastoma quística. Así es. Serían 3 lesiones, de las cuales 2 generalmente, tradicionalmente recibían tratamientos radicales, y cuando digo radical me refería a enucleaciones amplias con extracciones de piezas dentarias o resecciones con cirugía reconstructiva al tumor ontogénico keratoquístico y al ameloblastoma. El problema es que el ameloblastoma hay que saberlo tipificar. Cuando a un cirujano el informe de patología le dice ameloblastoma, automáticamente el cirujano dice, este es un ameloblastoma y que es radical. Pero si el patólogo tiene experiencia en esta parte, y eso es muy importante, por eso la importancia de que la muestra sea evaluada por un patólogo odontólogo maxilofacial, porque está entrenado para decirte el nombre y el apellido del tipo de ameloblastoma. Si el patólogo te dice ameloblastoma, la conducta siempre va a ser agresiva, pero si el patólogo te dice ameloblastoma quístico y te dice inclusive la variedad de ameloblastoma quístico, pero hay variedades histológicas, entonces el cirujano sabe que no tiene que ser tan agresivo y que puede considerar una de las alternativas de tratamiento puede ser la marsupialización, dependiendo obviamente de la evaluación por imágenes, de la evaluación de la lesión, de la extensión, etcétera. Puede ofrecerle al paciente como alternativa de tratamiento inicial una marsupialización. Obviamente esto no es para todos los casos. Otra vez reitero, hay que analizar las ventajas y desventajas, hay que analizar al paciente, cómo va a responder el paciente, inclusive si es un paciente colaborador, aunque no creas, esto es muy importante. Hemos tenido buenas experiencias con este tratamiento, pero también hemos tenido malas, sobre todo en pacientes que no colaboran, ¿no? Un paciente le dices muy bien, le explicas que el tratamiento involucra tantos pasos, tantos controles. Si el paciente se descuida y no viene, podemos fracasar. Entonces, el paciente tiene que estar consciente de que es un tratamiento largo, eficiente, largo, pero hay que estar preocupados por fracasos también se aprende. Claro que sí, y como te digo, parte del fracaso muchas veces es culpa del paciente. El paciente, como ve que está yendo todo bien, se despreocupa, desaparece y al final regresa en un tiempo cuando el orificio que se ha dejado se ha obstruido completamente porque ya no está utilizando el tutor, y entonces la lesión tiende a crecer nuevamente y a veces cambiar inclusive a un patrón proliferante con infiltración ósea circundante. Entonces ahí ya hay que ser, lamentablemente ahí sí hay que ser un poco más radical y lamentablemente sí tomar decisiones que van más allá, ¿no? Hiroshi, hay unos tratamientos, aparte de la marsupialización, ¿hay otros tratamientos alternativos para tratar estos tumores? Las otras alternativas, lo que en el futuro nos está presentando hoy en día es la terapia, ¿cómo se llama? Abocada a lo que es los aspectos moleculares. Hoy en día, por ejemplo, las investigaciones están basadas a lo que significa, primero, el conocimiento del comportamiento biológico de las lesiones tumorales, ¿correcto? Si en el futuro se conoce mejor el comportamiento biológico de los tumores, entonces se van a utilizar tratamientos blanco específicamente para inhibir esos componentes moleculares. Ese es el futuro del tratamiento de la lesión. El cirujano va a tener que aprender a operar menos, pero utilizar, por ejemplo, técnicas menos agresivas como la infiltración.
infiltración de sustancias, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Esta es otra patología que tradicionalmente se trata de una manera radical, y cuando digo radical me refiero al granuloma central de las células gigantes. Es un tumor benigno, también localmente agresivo. Bastante destructivo. Bastante destructivo. Tratamientos tradicionales, cirugía resectiva, cirugía con enucleación, con reconstrucción, con injerto. Eventualmente en la historia está reportado hasta tratamiento con radioterapia. Obviamente el resultado era bastante impredecible y no siempre exitoso. En cambio, hoy en día se ha estudiado un poco el comportamiento más de este tumor y se utilizan técnicas como la aplicación de corticoides intralesional, como vemos aquí en esta fotografía. La técnica también es sencilla, simplemente es anestesiar la zona anatómica comprometida. Podemos utilizar nuestra jeringa cárpula y cargar los cartuchos de anestesia, como vemos ahí, con el medicamento, que en este caso es triamcinolona, ¿no? Está descrito otro tipo de corticoides también que se pueden infiltrar intralesionalmente. Las sesiones dependen mucho de cómo responde el paciente al tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Como vemos aquí, esto es formidable. Que un paciente venga con una lesión, con ese compromiso, ¿no? Que inclusive haya desplazado las piezas dentarias, como tú ves, hacia el mentón, y que luego de los tratamientos secuenciales, a los 4 meses vemos en las radiografías oclusales, como tú ves, la comparativa inicial y la de control, ves cómo se ha formado nuevamente el hueso, se ha regenerado, ¿no? Entonces, a un niño, este paciente tenía 9 años, que tú le ofrezcas esta alternativa en donde no involucre cirugía, excepto para tomar la biopsia, pero sí hay que tomar una biopsia porque hay que confirmar lo que uno está pensando, y que luego en el control a los 15 meses tú veas una regeneración completa, ¿no? E inclusive, si te habrás dado cuenta, te había mencionado que los dientes tienden a nuevamente reorientar su eje de erupción. Al final erupcionan completamente sin necesidad de ni siquiera ayuda por el tratamiento con el ortodoncista. Esto es entender primero la biología de la lesión y darle al paciente esa posibilidad de poderle recuperar sin tratamientos mutiladores, ¿no?